Buenos días a todos, me llamo Nayora, tengo 19 años. Me han invitado a participar a esta conferencia, a que cuente mi experiencia con las tecnologías. En mi caso tengo una sordera profunda bilateral, por lo que llevo un implante coclear. Para todos aquellos que no sepáis qué es el implante coclear, he puesto un vídeo explicativo en el que explica qué es el implante y cómo funciona el implante. No sé, el sonido cómo se pone. No pasa nada. Cuando las ondas sonoras llegan al oído externo, viajan a través del conducto auditivo hacia la membrana timpánica. Desde allí, las ondas sonoras son transmitidas mecánicamente hacia el oído interno y amplificadas. En el oído interno se encuentra la cóclea. La cóclea está compuesta por 3 conductos distintos. En el conducto medio se encuentra el órgano de la audición y posee las células ciliadas sensitivas. Las células ciliadas pueden ser estimuladas eléctricamente enviando la señal a los nervios y luego al cerebro. En la mayoría de los casos de sordera, el nervio auditivo continúa funcionando, pero las células ciliadas han sido dañadas o incluso han desaparecido. En un sistema de implante coclear, el sonido entra por un micrófono y viaja a través de un mini ordenador externo llamado procesador de sonido. El sonido es procesado y convertido en información digital. Esa información digital es enviada a través de la antena transmisora hacia la parte del sistema quirúrgicamente implantado. El implante convertirá la información sonora en señales eléctricas que viajarán hacia una guía de electrodos insertados dentro del pequeño oído interno o cóclea. Los electrodos estimulan directamente el nervio auditivo, enviando la información sonora hacia el cerebro. Pasando por alto el oído interno dañado, el implante coclear provee un mecanismo completamente nuevo para la audición. En mi caso me implantaron a los 20 meses en Salamanca. Desde entonces llevo un implante, por lo que no recuerdo cómo es vivir sin el implante. No sé vivir sin el implante. Gracias a que me implantaron muy pequeña, pude tener una vida normal, como cualquier niño. Lo único que nos diferenciaba era el esfuerzo que tenía que hacer en las sesiones de logopedia para aprender a oír, a hablar, porque no es solo que te implanten, te diagnostiquen la sordera y te implanten, hay que llevar un proceso de rehabilitación en el que consiste en la aceptación del sonido y la discriminación del sonido, reconocerlo, aprender a diferenciarlo y, por último, y no menos importante, aprender a emitirlo, saber comunicarte y hablar. A partir de ahí ya te puedes integrar en la sociedad. Por ello, mi experiencia en el colegio fue agotadora. Tenía que compaginar las sesiones de logopedia con el colegio, los estudios, entender a los profesores, entender a los compañeros, porque el colegio son ambientes muy ruidosos. Pero sin ello yo no estaría donde estoy. Yo no, con el implante puedo ser independiente, puedo hablar, puedo comunicarme, puedo aprender idiomas, estoy estudiando. Realmente no me di cuenta de todo lo que había conseguido hasta que vi a otras personas sordas con el mismo problema que yo, pero sin implante, que hablaban lenguaje de signos. Yo puedo salvar todos esos obstáculos que tiene una persona sorda
porque puedo hablar, comunicarme de forma oral, tengo un nivel de lectoescritura adecuado. Actualmente estoy estudiando, soy estudiante de enfermería. En las clases teóricas hay dispositivos que te permiten escuchar mejor a los profesores. Entre ellos está la frecuencia moduladora, que te permite oír al profesor con mayor nitidez. Y enfermería es una profesión práctica, hay que trabajar con los pacientes. Y eso me daba mucho miedo, tenía pánico de no ser capaz de entender a los pacientes, de poder entender el vocabulario médico, de poder entender al profesional de enfermería. Actualmente ahora puedo decir que sí, que estoy muy orgullosa de donde he llegado y a los pacientes les tenía que explicar que era sorda, que llevaba un implante. Inmediatamente el 90% de ellos empezaban a hablar muy alto, a gritarme, a vocalizar exageradamente. Entonces les tenía que explicar qué era la sordera, qué era el implante y es decirles que tenían que hablar normal, con claridad, despacio y sin prisa. Ahora, mi experiencia con el implante, con las tecnologías, es muy buena, estoy muy contenta, pero hay una serie de puntos negativos. Nos vemos limitados en muchas actividades como los deportes, porque el aparato es un uso diario y es muy frágil. En los aeropuertos hay pruebas médicas donde suponen un riesgo para el implante, como la resonancia magnética, pero hay un protocolo que se lleva a cabo. También el mantenimiento del aparato es muy costoso, funciona con batería, con pilas. En mi caso, utilizo pilas. El prototipo que llevo son 2 pilas que duran 2 días. En un mes gasto 30 pilas, más o menos. En un año, más de 300 pilas, por lo que es muy costoso. También cualquier rotura, cualquier reparo es muy costoso. Y para nosotros no tenemos un libre mercado, porque en el momento que nos implantan nos colocan un dispositivo interno que es producido por una marca, por lo que durante nuestra vida tenemos que llevar un aparato de esa marca. Pero en resumidas cuentas, mi experiencia con el implante es muy buena y espero que la tecnología siga evolucionando y siga ayudando a superar muchas discapacidades. Tiene la palabra ahora Begoña. Muchas gracias. ¿Se oye? ¿Se oye ahí? Sí. Elena, muchas gracias. Estoy realmente emocionada de tu testimonio. Yo ya era consciente de todas estas maravillas. Viéndote aquí a mi lado, la cosa cambia. Es que te toco, ¿te das cuenta? Eres un sol. Bueno. A ver, ¿ahora se me oye mejor? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, pues nada, enhorabuena, corazón. Que, bueno, yo voy a empezar a hablaros un poco también del implante coclear. Elena sabe mucho más que yo del implante, porque es usuaria y entonces para que ella... Ya habéis visto el vídeo que ella puso, ahí se ve el microprocesador, vemos cómo va las partes diferentes del implante coclear. Y yo encuentro que es un dispositivo mágico que nos permite recibir la información acústica cuando los audífonos ya no son suficientes. O sea, cuando ves que un niño tiene una pérdida superior a unos niveles determinados que un audífono puede cubrir, o un adulto, pues tenemos esa facilidad que antes no existía, ¿no? Que es una maravilla. Entonces, lo que hay que ser es muy cautos en cuándo se utiliza. Tenemos que tener un diagnóstico muy bueno, sobre todo en niños, porque el adulto colabora. Entonces, bueno, ya te dice exactamente sus umbrales sin problema. Pero en el caso de los niños, que tienen que adquirir un lenguaje, que les tienes que proporcionar todo, pues tienes que obtener unos umbrales reales, auditivos. Y son un poco complicados de obtener. Yo trabajo mucho con niños y los niños un día colaboran, otro día no quieren, pero bueno, lo importante es... Esto no es puntero, ¿no? No tiene luz. ¿Sí? Aquí. A ver, sí. Entonces, aquí tenemos un rango auditivo, desde la audición normal
una pérdida auditiva leve, una moderada, una severa y una profunda. En la severa y la profunda es donde está el límite de decir aquí debemos de adaptar, de poner un implante coclear. No debemos de empezar a ponerlo en pérdidas moderadas, porque no, porque entonces estamos limitando la vida futura de esa persona. Entonces esto es algo que es muy importante, ¿eh? Muy importante. Entonces aquí vemos la anatomía del oído, que ya nos lo explicó también antes en el vídeo. Vemos el oído externo, conducto auditivo, el sonido incide con la membrana timpánica, vibra en la cadena de huesecillos, llega la información a la cóclea y esta se encarga de enviarla al nervio auditivo. Entonces, todo esto es algo que de alguna manera lo que conseguimos con el implante pues es que el oído tenga crear como un oído artificial, digamos, ¿no? Un oído nuevo, diferente. Entonces, en este caso, la cóclea es la encargada de transformar las ondas sonoras en señales nerviosas y procesa, en el cerebro se procesan como audición, como información, la que sea, ruido, palabra, la información que sea. Y la cóclea está, en la cóclea tenemos, en la parte apical de la cóclea están los sonidos graves, que es la parte más interna de la cóclea. Por eso siempre se conservan mejor, porque están ahí como más protegidos, ¿eh? Después, en la parte basal de la cóclea es la responsable de los sonidos más agudos, que son los que se suelen deteriorar más. Y en el interior de la cóclea se encuentran las células ciliadas, que son las encargadas de detectar el sonido y enviar la información como señales nerviosas a través del nervio auditivo hacia el cerebro. Cuando estas células ciliadas están deterioradas, pues no son capaces de enviar esa información, y es cuando tenemos los problemas auditivos. Hay que realizar, para la adaptación de un implante, para poner un implante, hay que realizar un acto quirúrgico, que consiste en introducir en la cóclea unos electrodos, a ver si tengo el punto, la luz, no. Bueno, unos electrodos que tienen que sustituir a lo que serían las células ciliadas. Son muy flexibles y sirven para dar a la cóclea estímulos eléctricos, que estos se van a enviar al nervio auditivo. En quirófano ya se realiza una verificación de que los electrodos funcionan, una telemetría, para saber que están todos introducidos correctamente, porque es muy importante que queden introducidos lo más profundamente posible para que seamos capaces de estimular las frecuencias graves y tanto las agudas, que habíamos estado viendo por su forma de funcionar. Debajo de la piel, en la cabeza, va el transductor, y el procesador se encarga de transformar digitalmente los sonidos en señales eléctricas que se transfieren a los electrodos que están alojados dentro de la cóclea, y entonces estos la envían al cerebro y se interpreta como sonido, ruido, música, pues lo que tengamos que recibir. Aproximadamente al mes del acto quirúrgico pues viene la parte más bonita, porque claro, primero pues abrimos, se coloca el cirujano, tal, pero la parte más bonita es la activación, ¿verdad que sí? La activación y luego la programación del implante, que es cuando empiezan a recibir la primera información auditiva, y cuando escuchas por primera vez la voz de tu madre, que tú no te acuerdas porque eras muy pequeña, pero todas esas cosas son algo que te llena de alegría, porque es que eso antes era impensable. O sea, no se podía, nacía un niño con una sordera profunda y bueno, un lenguaje de signos, se podía comunicar. Yo tengo muchas personas sordas que con lenguaje de signos y son felices en su vida porque no han conocido otra cosa, pero realmente el mundo es sonoro, y la información es fundamental que nos llegue. Entonces, este acto quirúrgico ya os digo que es fantástico. Y entonces, yo ya no sé si me perdí, sí. Y en pasarlas. Es que le decía yo, Luis, pásamelas, nada.
¿Cuál es el precio de un implante? Pues un implante coclear anda por un precio de 18.000 euros. Es muy caro, ¿eh? En este país nuestro, afortunadamente, lo cubre la Seguridad Social y actualmente para los niños ya cubre la implantación bilateral, es decir, de los dos oídos, porque la orientación espacial es mejor, la discriminación también aumenta con los dos oídos implantados, porque con menos ganancia tú eres capaz de poder discriminar mejor y bueno, tiene sus ventajas. Las conclusiones: el diagnóstico precoz, fundamental, insisto, fundamental, y por un equipo multidisciplinar, otorrino, cirujano, foniatra, audioprotesista, logopeda y el psicólogo, que no está ahí, pero lo tengo, fundamental. El implante coclear hemos de tener en cuenta que es uno de los 12 inventos más importantes del siglo XX. Ojo, que es que el tema auditivo manda, y tener en cuenta que hoy por hoy es una técnica invasiva. Lo que nos decía Elena, de que si te implantan con un determinado aparato de una determinada marca, pues te tienes que estar siempre casada con esa marca. Entonces, ¿qué ocurre? Que se está intentando, porque la evolución yo creo que están luchando, porque de alguna manera esos electrodos que se introducen en la cóclea no produzcan esas osificaciones que se producen en el tiempo de tenerlos ahí metidos, o el cirujano a veces puede producir alguna lesión al introducirlo. Se está intentando que sean lo más blandos y lo menos lesivos posibles para que pueda existir la reimplantación. De hecho, yo ya he escuchado, por ejemplo, a Manrique, el de la Clínica Universitaria de Pamplona, que quizás es de las personas que más experiencia tiene en hacer implantes, los hace en muy poco tiempo, los saca de las manos, porque es muy importante tener a un niño anestesiado el menor tiempo posible. En los adultos no es tan importante, pero que el cirujano sea habilidoso es fabuloso, ¿no? Entonces, él ya decía que ya podía reimplantar. Yo, de momento, no se lo creo, pero bueno, ya están empezando a contárnoslo. Luego es que algo hay, ¿no? Cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Algo hay. Y bueno, que yo creo que es un instrumento maravilloso, puesto que restaura el oído de los niños y de los adultos, sobre todo de aquellos adultos que son poslocutivos, es decir, que tienen lenguaje adquirido y tienen una pérdida que evoluciona por el motivo que sea, y van perdiendo y perdiendo y perdiendo cada vez más audición, hasta que llega un punto que con audífonos ya no son capaces de comunicarse con los demás. Y entonces ahí recurrimos al implante coclear también para ellos. Porque si son adultos y no tienen lenguaje, la verdad es que no se tienen unos resultados brillantes. No vale la pena, realmente. Entonces, bueno, yo tengo un vídeo también, que no sé, pero es muy parecido al que nos puso Elena. Entonces yo creo que ya no lo vamos a ver, porque para qué vamos a ver dos veces prácticamente lo mismo. El mío es de Medel, el tuyo es de Advanced and Bionics y Phonak, y luego está también Cochlear, que es otra marca que bueno, es importante elegir, y elegir libremente la marca de implantes, que no haya dicotomía por el medio, que no haya problemas de ese tipo, que sea la mejor marca realmente, no por dineros y por rollos, ¿no? Que eso no conviene, no nos conviene para nada. Y bueno, luego comienza esa fase que nos decía Elena de rehabilitación, de trabajar, que requiere mucha colaboración, también por parte de la familia. Es muy importante la familia, es un pilar fundamental. Cuando una niña o un niño tiene un problema auditivo, tener una familia que tire para adelante y que te ponga en la calle, tú lo vas a oír todo. ¿A que sí? Eso es fundamental, fundamental. Y bueno, pues nada, que para mí es muy gratificante, porque he vivido épocas donde no existía el implante, y me acuerdo que en Cádiz implantaron a un señor cuando el implante, ¿verdad, Jesús?, era de un solo canal. Y encima, luego de estar implantado el hombre, la Seguridad Social dijo que no podía pagar aquello y tuvieron que retirárselo. De esto que os estoy diciendo hará que 45 o 50 años fue un caos, ¿sabes? 40 años fue un caos aquello, pobre. Pero sí ocurrió. Y bueno, dar las gracias a todos por
por la posibilidad que nos dais de venir a hablar aquí de la pérdida de audición, que es algo tan importante y que se le da a nivel de sociedad muy poco valor. Nadie se da cuenta que una persona oye mal, piensa que es una persona, bueno, pues es corto o es un poco, bueno, no se sabe, pero menos que oye mal se piensa todo de él, ¿eh? Y claro, eso está ahí y es muy importante para la comunicación. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias. Si alguien quiere preguntar algo, aprovechad, por favor. Sí, si sabemos responder, pues nada, ¿verdad? Encantadas, ¿verdad? Claro. Yo quiero preguntar por el futuro. Bueno, el futuro de los audífonos, estamos ya llegando al audífono inteligente, que le puedes ir haciendo tú tu propio mapa auditivo de los lugares que tú sueles frecuentar, de todo esto, y entonces él va memorizando todo, y el futuro es a minimizarlo lo más posible, a que seas capaz de poder mantener una vida activa, de poder ir a conferencias, poder tener ayudas técnicas para escuchar, que eso también se tiene con los implantes, para la frecuencia modulada en los colegios, para poder escuchar la televisión en tus propios audífonos de forma inalámbrica, y a la vez puedes mantener, también con el implante, puedes mantener una conversación con la persona que está al lado. No es lo mismo que ponerte aquellos auriculares y quedar aisladín allí como una silla, ¿no? Oyendo solo la película y no poder hablar con nadie. Y bueno, pues el futuro es ese, que sean audífonos inteligentes cada vez más pequeños y que cada vez tengan mejores filtros para tratar la señal. Es decir, lo importante es que tengan mejores filtros y la traten más rápido, que los microprocesadores sean más rápidos, tanto en los implantes como en los audífonos, ¿eh? Que la traten muy rápido para que tú seas capaz de poder mantener la conversación y entender, porque oír es muy bonito, los pájaros, la música, pero lo importante es entender y poder comunicarnos con nuestros iguales, con nuestros seres humanos, e ir a la universidad, ¿verdad? Quería que nos contaras alguna anécdota de situaciones en la que la gente no haya entendido lo que tenías, que tú cuentas, bien con pacientes, bien con compañeros, alguna anécdota que te haya parecido. Una anécdota de alguna persona que no haya sabido lo que tú tenías y entonces algo que te haya ocurrido. Cuando conocía gente y tal, y explicaba, se daban cuenta de que algo raro pasaba, que tenían que repetir mucho lo que me decían y tal. Y entonces me preguntaban, pero bueno, ¿qué? ¿Te pasa algo? ¿Tienes algo? ¿No me oyes bien? Y yo, no, es que tengo una sordera, tengo un implante, pero me las apaño bastante bien. Entonces inmediatamente quedan sorprendidos y dicen, ay, perdón, no me di cuenta, lo siento mucho, intentaré hablar más alto o lo que tú quieras. Y me pedían muchísimo perdón, creyendo que me habían ofendido preguntándome eso. Y también otra anécdota muy buena era, un día se me estropeó porque sí, el aparato, porque era muy viejo, y ese mismo día tenía un examen. Entonces lo que hice fue poner mi primer aparato, que es una mochila y es muy grande, y me di cuenta de que la calidad del sonido había avanzado brutalmente, porque con el primer aparato no entendía nada, era un sonido robótico, y ahí sí que me di cuenta. Eso. Yo tengo una pregunta para tu madre, porque es cierto que este tipo de dispositivos solucionan muchos problemas para una persona, pero seguramente también facilitan mucho el entorno. Entonces, ¿qué es lo que más te ha aportado a ti el poder disponer, bueno, pues de una tecnología que facilita la relación con, en este caso, con tu hija? A ver, buenos días a todos. El implante coclear ha conseguido que la persona sorda, y bueno, los audífonos a las personas que tienen unos restos, porque un audífono es un amplificador. Tanto el audífono como el implante coclear lo que consiguen es que el sordo tenga una audición útil. El entender la boca que no ven es un hándicap, porque los sordomudos antiguamente
aunque el mudo no existe, sino que una persona es muda porque no oye y no aprende a hablar. El entender la boca que no ven es el hándicap. Entonces, antes las personas sordas, muchos que no habían las prótesis que hay ahora, podían aprender a leer por lectura labial, pero tú les hablabas por detrás y ya no era inadmisible, o no discriminaban los sonidos, porque lo importante es que el sonido es la base del conocimiento, lo que nos diferencia de los animales. Entonces, no es solo aprender a oír y hablar, es entender, asimilar y desarrollar una inteligencia. Porque hablar puede hablar una grabadora, pero esa grabadora no piensa. Yo he tenido anécdotas muchísimas. Cuando la niña era pequeña, todavía no estaba implantada porque hay un proceso hasta saber que realmente hay una sordera profunda y hay que actuar. La llevaba en el carrito del supermercado. Y una señora mayor, con toda la buena voluntad, que a veces somos muy pesados, ¡ay, qué niña tan guapa! ¡Ay, qué tal! Y la niña, porque no oía nada. Tan pesada se puso que dije yo, mire, es que no oye. Y me dice, que no oye. Digo, es que es sorda. Dice, sorda con lo guapa que ye. Dije yo, bueno, o sea, que no es falta ser tampoco. Entonces, esa es otra limitación. Hay discapacidades, las motóricas, las intelectuales, que son sensibles y que todo el mundo se da cuenta. La sordera es una discapacidad invisible y hay que dar visibilidad y voz. Yo soy presidenta de una asociación de padres y amigos de deficientes auditivos. Hay que dar voz a los que no pueden oír. Y gracias a la tecnología, que es muy, muy importante, eso estamos consiguiendo que esas personas sean personas útiles y que tengan una capacidad de independencia y de integración absoluta. Bueno, gracias, porque si me enrollo...